Amigos Bienvenido. de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con VCs y founders, los protagonistas que están haciendo diferente las cosas para Latinoamérica en temas de emprendimiento y nuevas tecnologías. El día de hoy me encuentro con el manejador y partner de Fence Ventures desde Chile. Me acompaña Cristóbal. Cristóbal, bienvenido y muchas gracias por acompañarme. Hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo hoy día. Déjame empezar con lo siguiente. Bueno, ustedes tienen desde el 2011-2012 en operación. Han cerrado 2 fondos y si me estoy equivocando, por supuesto que me puedes dar feedback. Hoy mismo ya operan en varios países, sin embargo, tienen el objetivo de negocios este año de venir a México y a Estados Unidos y a Canadá, incluso he leído por ahí. Y me encantaría empezar con eso. ¿Qué tienen para este 2021, querido Cristóbal? ¿Qué se va a venir para Fence Ventures? Es un año bien activo, como decías tú, estamos terminando de invertir nuestro segundo fondo que ha avanzado muy bien. Los fondos en Chile, la gran mayoría tienen apoyo del gobierno de Chile y ese apoyo ha sido importantísimo y ha permitido que muchos de estos fondos existan, pero nos parece que llega un punto en que uno tiene que graduarse de esa ayuda y nosotros creemos que este es el año que nos toca a nosotros. Entonces hemos decidido empezar con una expansión que para Chile resulta bien natural. En Chile hay bastante emprendimiento y buenos fondos en etapas tempranas. El problema es que el mercado no es suficientemente grande ni atractivo para que haya ni exits, por un lado, ni fondos que puedan hacer crecimiento y series A, B o C. No tenemos el tamaño suficiente y eso fuerza que tanto a los emprendedores chilenos como a los fondos que los apoyan tengan una naturaleza regional desde el principio. Nacimos mirando hacia afuera porque para tecnología el tamaño de nuestro mercado nos complica la vida. Entonces, los emprendedores que apoyamos y nosotros mismos tenemos que estar mirando hacia afuera siempre. Y lo que ha pasado con el Fondo 2 es que muchas de las inversiones que han andado bien, sus siguientes rondas de financiamiento son con fondos mexicanos o con fondos americanos. Entonces esos fueron los 2 puntos más naturales donde seguir creciendo y eso probablemente va a ser el proceso de este año. Qué increíble, ¿no? Deben de tener unos retos bien grandes para poder aperturar México, para poder aperturar Estados Unidos. Cuéntame, y lo platicábamos también y me da mucho la atención, ¿a dónde se van a Estados Unidos? Todos sabemos que la meca o el tema interesante parece que sucede en Silicon Valley, pero hay más ciudades, ¿eh? Está Austin, está Miami. Cuéntame qué han visto, qué han analizado. Sí, si me hubieras preguntado toda mi vida, hace los últimos 10 años, siempre te hubiera dicho que el primer destino iba a ser Silicon Valley, pero lo que está ocurriendo, y yo creo que la pandemia aceleró esto, es de que muchos fondos se dieron cuenta de que no necesitaban estar físicamente en un lugar para invertir ahí, y eso tiene varios efectos. Uno, que empezaron a ver inversiones fuera de California, en primer lugar, fuera de Estados Unidos, en segundo lugar. Entonces, tenemos hoy día muchos fondos que están invirtiendo en Latinoamérica, en Asia, en otros lugares, y eso genera oportunidades. Pero también los mismos managers de los fondos se dieron cuenta de que podían manejar sus inversiones, invertir y trabajar con los emprendimientos basados en otros lugares, porque al final ya habían tenido la experiencia de pasar 6 meses haciéndolo desde Zoom. Con lo cual se abre la oportunidad de si lo podía hacer desde Zoom, puedo hacerlo desde Miami o desde Austin y no cambia nada. Totalmente. Y se ha generado algo de movimiento hacia Miami y para nosotros también resulta bien natural de que dado que Miami tiene una gran presencia de latinos, tiene mejor conectividad, tiene un horario, una zona horaria que es más acorde con Latinoamérica, tiene un mejor hub de vuelos, se genere una posibilidad real para los fondos de Latinoamérica de mirarlo como puerta de entrada a Estados Unidos. Así que todavía no se ha cerrado y obviamente lo que decías, lo de la pandemia no ha ayudado a poder viajar como para poder tomar decisiones importantes, pero probablemente hoy día o es California o es Miami, al menos para nosotros. Qué increíble. Cuéntame algo de Cristóbal. Si estás en Chile, ¿no? Me hablabas de esta mano pachona, le decimos acá en México, del gobierno, que te ayuda, que te impulsa. Pero un fondo como el tuyo, que entra a estas rondas semilla, ¿qué tanto iba realmente a crecer en Chile versus si te posicionas en un lugar como Estados Unidos o México?
déjame ejemplificar, ibas a crecer hasta 40 o 50 millones de dólares, pero si estás acá en este lugar, vas a crecer ¿hasta qué punto? ¿A dónde vas? No, tal vez no es por el tamaño del fondo. Es probable que uno pueda levantar un fondo grande en Chile. El problema es que las siguientes rondas de financiamiento no están ocurriendo en Chile, las ventas de las compañías no se van a abrir en bolsa en Chile, no van a ser compradas en Chile. Entonces, para poder ayudar a esas compañías y que puedan crecer, uno tiene que poder ayudarlas en los lugares de destino, no en el origen. Entonces, vamos a seguir manteniendo un equipo, seguimos siendo, creo yo, fuertes en Chile. Tenemos años de ahí, tenemos gente y conocemos, tenemos unas redes y apoyo. Y lo que nos toca es empezar a preparar los aterrizajes en los lugares donde están llegando nuestras compañías y donde tienen que seguirse financiando y donde tienen que venderse, donde tienen que generar alianzas. Y en una forma de ayudar eso es que vamos a desplazar a algunas de las personas de nuestro equipo a esos lugares. Eso es un poco la estrategia. Me queda mucho más claro, por supuesto. Cuéntame lo siguiente, en esta ronda donde ustedes entran, ¿no? Las empresas van comenzando, tienen un MVP quizá o alguna adquisición de clientes, pero van en esa primera etapa tan complicada donde tantas empresas desaparecen. El tema es, ¿cuál es el ticket promedio que están inyectando? O sea, realmente, ¿cuál es el ticket promedio? Y digamos, ¿cuál es este acompañamiento con el founder y con la startup de parte de Fem Ventures? Sí. Te pongo un ejemplo que es bien actual porque anunciaron su serie hace 2 semanas, una empresa que no sé si lo viste, se llama Collectia. Claro. Levantaron una ronda como de $4,5 millones, lo anunciaron hace 2 o 3 semanas, liderada por 2 fondos mexicanos, por Angel Ventures y Nazca, pues se pueden nombrar, es público. Bueno, Collectia son 2 fundadores venezolanos y llegaron a Chile por Startup Chile y partieron su compañía con los $30,000 que les dio el gobierno. Con esos $30,000 lograron lanzar un MVP y ir y venderle un piloto a un corporativo. Y ahí los conocimos nosotros cuando habían vendido su primer piloto, tenían un MVP y se lo habían vendido a un corporativo. Obviamente, venderle a un corporativo para alguien que viene de Venezuela, que no tiene contacto y todo, muestra de qué están hechos. Y son 2 emprendedores extraordinarios. Y ahí decidimos, a pesar de que era temprano, todo apoyarlo en etapa pre-seed. Y entramos con el primer cheque pre-seed. Después de eso, a los 8 meses o al año, lo acompañamos en su serie seed. Y ahora, hace los últimos meses, tuvimos el privilegio de poder acompañarlo nuevamente en su serie A. Y como te decía, Chile ya les había quedado un poco corto, tienen operaciones en 3 o 4 países, sus mercados más grandes no están en Chile, bueno, hubo que ir a acompañarlos con otros fondos en México y eso es más o menos el recorrido de los emprendedores de los que queremos apoyar. Estaba leyendo, obviamente, ¿no? Sobre lo que han hecho en Fem Ventures. Leía, por ejemplo, lo de Fem, que es en una lengua, ¿cierto? Y que significa sí, semilla. En Mapudungún, sí. Me encantó porque son cosas que hasta que no te metes a profundidad las entiendes. Si no, Fem era como, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué están hablando? Pero bueno, entonces leía que se viene un tercer fondo, que es lo que están ahora mismo empujando, exponiendo, y que buscan estos 50, 70 millones, algo por ahí. Cuéntame acerca de realmente cuánto es lo que buscan y qué industrias, hacia dónde te vas a ir, el fintech, el insurtech, ¿a dónde te vas? Sí, el fondo, de nuevo, lo mismo que te decía, no vamos a inventar nada nuevo, llevamos 10 años de camino, vamos a seguir más o menos la misma ruta que llevábamos. Lo que está ocurriendo y está asociado con lo que conversábamos es de que esta es una industria que se está volviendo global y regional, entonces las empresas, tanto las chilenas como las mexicanas como las colombianas, se están yendo a financiar a Estados Unidos y los tamaños empiezan a ser otros. Y las capacidades de los fondos empiezan a ser más limitadas, porque si un fondo de 10 o 20 millones podía acompañar a una empresa en una ronda siguiente, hoy día un fondo de 30 o 40 podría acompañarlo y después se necesita un fondo de 60 porque los tickets son más grandes y las cantidades de dinero son más grandes. Entonces, esto es una evolución natural a lo que veníamos haciendo. Vamos a seguir haciendo inversiones en etapas tempranas, series C, y con posibilidad de hacer algunas series A también, pero una evolución de ese camino que llevamos. El fondo actual va a terminar siendo de $30 millones, una cosa así, y el fondo nuevo va a tener entre 50 y 70, muy probablemente.
Esperamos tener el primer cierre dentro, probablemente durante abril, así que va avanzando muy rápido. Muy rápido. Claro, y nada, para seguir acompañando empresas que están en rápidos crecimientos. Así que ¿Y seguir lo qué mismo. industrias ves? ¿Qué industrias ves? Ya con este conocimiento que tú tienes del Sí, mercado, y fíjate, con lo que vino a suceder de COVID, hubo cosas que llegaron temprano, ¿no? Nadie las esperaba. Y hubo otras cosas que no llegaron. O sea, no, sí, ahí se atoraron. ¿Qué ves que sí. tienen que impulsar? ¿Qué industria? Bueno, yo creo que todas las cosas que tienen que ver con digitalización tuvieron una aceleración increíble porque muchas de las empresas en industrias tradicionales no estaban preparadas y básicamente lo que hizo la pandemia fue demostrarles que no estaban preparadas. Entonces, había una deuda en digitalización que muchas compañías hoy día están tratando de ponerse al día y eso va a generar oportunidades en cualquier cosa que sea software relativo a empresas. Yo creo que eso ha crecido mucho. Los temas de logística y logística de última milla en Latinoamérica son una locura porque obviamente estábamos muy atrasados respecto a Estados Unidos y Europa en eso y ahí hay oportunidades gigantes que se están generando. Biotech, obviamente eran los grandes olvidados hasta que de pronto llega la pandemia y los científicos pasan a ser las personas más importantes del mundo. Yo creo que eso tampoco va a bajar. Es probable que se nos olvide, pero el biotech también ha tenido un impulso. Y en general, todo tipo de industrias que permitan facilitar la vida de las personas, que den acceso a bienes y servicios de forma más eficiente, van a tener una oportunidad. Y se están generando oportunidades. Obviamente hay industrias que están siendo golpeadas, todas las industrias que tienen alta presencia física, la industria de viaje, los hoteles, los restaurantes y una lista muy larga de industrias, pero también se están generando oportunidades en otros lados y eso sin duda va a ser un espacio que se van a tomar emprendedores. Cuéntame algo. Bueno, yo vi que te preparaste como abogado, ¿cierto? Estuviste en Estados Unidos incluso preparándote y das cátedra, ¿no? En una de las universidades chilenas. Cuando tomas, ya sabes, y cuando inyectas capital a una startup, ¿cómo empieza tu relación y qué es lo que tú transmites, empujas a un founder desde tu lado? Digo, tú eres abogado, pero seguramente ya tienes mucho expertise. ¿De qué manera impulsas a estos líderes, sabes, a estos founders? Yo, la verdad es que yo creo que los fundadores en que invertimos en general no necesitan que nadie los impulse. Okay. Son gente que idealmente los ayudes y si no, tienes que moverte rápido para no entorpecer su camino. Yo creo que son los mejores fundadores. Eh, no somos la niñera de nadie. Por supuesto. Son gente, de hecho invertimos en personas que creemos son más inteligentes y capaces que nosotros y ahí está la gracia. Obviamente, dicho eso, los fondos tienen la ventaja de que se enfrentan ante los mismos problemas muchas veces. Entonces, puede que un emprendedor muy exitoso haya expandido sus negocios por 3 países de Latinoamérica, una o dos o 3 veces, 3 compañías distintas y abrió. Bien, nosotros tenemos 10 compañías haciendo eso, todos los meses hay alguien abriendo oficina en algún lado y teniendo que lidiar con abogados en varios países, los tipos de cambio, que la regulación. Entonces, mucho de ese conocimiento queda. Ahora, que te hagan caso es otra cosa, pero al menos mucho de ese conocimiento va quedando en los fondos, entonces yo creo que ahí podemos ayudar, pero en general en temas de los negocios y de las oportunidades, yo creo que no tenemos nada que aportarle, los emprendedores saben bien qué es lo que tienen que hacer y uno apuesta a eso, si supiera yo mejor que ellos probablemente no invertiría. La literatura, Cristóbal, nos dice que un emprendedor fracasa 2 o 3 veces antes de encontrar una startup ganador, un modelo de negocios o un océano azul, digámoslo, ¿no? Y ya para allá al cuarto ya pegan un home run o pueden llegar a pegar un home run. ¿Pasa algo similar con los VCs? O sea, fracasas y fracasas de alguna manera hasta que encuentras esas startups que pueden llegar a ser adquiridas o con salidas o no. Cuéntame un poco, porque lo conocemos de la vida del founder, de la startup, no del VC. Yo creo que es injusta la comparación porque el startup, de nuevo, tú fundas una, ya, 2 compañías, ya eres, le dicen emprendedor serial, 3, bien. Pero
un VC normal tiene 15 compañías en el portafolio. Entonces yo tengo bastante más posibilidades de pegarle a una de 15 que a una de 3. Eso es una cosa estadística. Claro. Y además, yo puedo seguir pagando los colegios de mi hijo si fallo con 2 o 3. Probablemente un emprendedor no. Y la otra cosa es que toda esa literatura está basada en Estados Unidos, pero yo lamentablemente creo que no es la realidad de Latinoamérica. Todos te dicen que sí, falla rápido y todo eso. En Latinoamérica el fallar no es bien visto. Y si Se alguien lo castiga. dice, no creo que sea Honesto. muy, sí, honesto. A nadie le gusta fallar, y eso yo creo que es mundial, pero en Latinoamérica además yo creo que hay cierto castigo. Entonces yo creo que la comparación es distinta. Tenemos, yo creo que distintos riesgos. La cantidad de carne en la parrilla, le dicen aquí en Chile, es distinta. Uno se está jugando más la vida que el otro. Entonces, no creo que sean comparables. Yo me saco el sombrero a los emprendedores que se juegan todo, engañan a su mujer y le dicen que en 6 meses ya van a estar ganando plata. Eso no es así. Qué buen comentario. Es muy duro y muy largo, y uno necesita tener maridos y señoras con mucha paciencia, porque si no, no alcanza. Me voy a agarrar de ahí, me voy a agarrar. Te traía otra pregunta, pues la voy a cambiar un poco. ¿Qué haces como VC? ¿Qué haces como para llevar toda esta responsabilidad? Aunado ahorita que estamos todos encerrados, que me decías que Chile incluso entra unos días complicados, que lo acaba de anunciar el gobierno. ¿Qué haces para no volverte loco, básicamente? Para no explotar como una olla de presión. ¿Qué haces? Te lo pregunto porque veía en tus redes sociales personales temas como golf, bicicleta, creo, un poco. ¿Pero qué haces? Harto deporte cuando podía, ahora está más complicado, pero claro, corría triatlones y entonces nado y corro y ando en bicicleta, todo lo que puedo. Y además tengo 4 hijos, así que me mantengo ocupado. Qué increíble. Y me voy a otro lado. Bueno, la gente te confía su dinero, ¿no? Sean particulares o sean family office. De estas family office que te están confiando dinero, que seguramente ya tienen compañías o hasta holdings, no lo sé, tú me lo puedes decir, ¿realmente están buscando la innovación, lo disruptivo o solamente ventajas competitivas? ¿Qué buscan ahora que te confían este recurso, Cristóbal? Yo creo que en Latinoamérica en general, muchos de los family office son familias que han generado su riqueza en negocios tradicionales y le ha ido bien Okay. Durante muchos años y han ganado mucha plata. El tema es que se están dando cuenta de que el mundo está cambiando y los negocios en los cuales habían ganado plata históricamente por un número largo de años pueden no funcionar igual de bien en el futuro, y algunos pueden incluso desaparecer en el futuro. Y no tienen muy clara la respuesta de qué hacer y cómo solucionarlo y todo. Entonces yo creo que tímidamente han empezado a invertir, por un lado buscando retornos y como inversionista, pero principalmente yo creo que es con el afán de poder mirar y aprender y estar expuesto a cosas novedosas y distintas. Eh, y todavía hay un camino por recorrer. Esto está recién partiendo, no son muchos los family office, hay bastantes, y en Chile incluso hay algunos que están invirtiendo como aportantes o como el PIS en fondos, y hay algunos que están haciendo inversiones directas, y algunos family office que han generado equipos internos y están empezando a invertir. Creemos que es buena noticia. Creemos que al final va a ser positivo para todos, va a haber más plata para los emprendedores, y si resultan algunas de esas cosas, la plata se va a volver a invertirse, así que yo creo que es bueno. Tengo muchas expectativas de lo que va a ocurrir con los family office. Fíjate, ahorita que hablamos de dónde proviene todo el capital, ¿no? Para que se cierren estos fondos, luego se inviertan y luego esta plata se pueda multiplicar por 10x o lo que sea, ¿no? Que es lo que te promete un poco o sea, X muy arriba, ¿no? Hay un tema de regulaciones para todos estos fondos en Latinoamérica, en el mundo, hay regulaciones y te lo voy a poner así. Tú sabes que yo soy mexicano y en México hay muchos negocios no precisamente lícitos que podrían entonces inyectar su capital a fondo, ¿sabes? Lo podrían hacer, por supuesto. ¿Y cómo blindan eso, Cristóbal? ¿Cómo evitan que eso suceda? Bueno, esto es una discusión que al menos yo tengo bien seguido con la autoridad anti-lavado de dinero y antiterrorismo en Chile, y yo me río porque le digo, pues,
probablemente un fondo venture capital no es el mejor lugar del mundo para lavar dinero, puede ser para enterrarlo, porque son a 10 años. Entonces, tú pones la plata ahí y en 10 años más sale, no sé si eso se llama lavar o sea, son periodos largos, no sé si son realmente peligrosos. En general, los aportantes son institucionales o familias reconocidas que tienen negocios reconocidos, con aportes que se hacen por mercado a través de bancos. Yo creo que probablemente la experiencia de Chile es distinta que la de otros países, Ok, pero yo creo también que es una clase de activo que requiere un nivel de paciencia que no sé si tiene alguien que tiene expectativas de lavar dinero. por supuesto. Qué interesante. Te lo digo, ya lo había preguntado con otros VCs. Era interesante para mí saberlo, cómo lo ves tú desde Chile, desde tu país, que es un país chico, Ah, pero es un sí, país donde suceden de todo tipo de cosas como cualquier otro país. como cualquier lugar. Me voy a la recta final, me voy a la recta final. Y traía otro tipo de preguntas y de dudas en relación a lo que están haciendo. En cuestión de tu portafolio, veía que traes estas inversiones abiertas, obviamente, estas compañías trabajando. ¿A quién le tengo que poner particular atención? O sea, ahorita que me hablabas de Collecti, de su inteligencia artificial, o a Sí. quién de tu portafolio que dices en cualquier momento esto va a explotar. Bueno, de los que están en México, Fintual, eh, yo los tendría ahí. En Chile han sido realmente Ya impresionantes. sé. Es una empresa que hace automatización de procesos de inversión para pequeños inversionistas, entonces permite que mucha gente millennial desde su celular invierta y tenga inversiones en distintos fondos. En Chile, cuando entraron, hicieron bajar las comisiones que cobraba toda la industria. Hoy día tienen como 35.000 clientes en Chile, crecen a una tasa impresionante y además tienen una cultura muy particular e interesante. De hecho, publicaron hace un número de semanas, y siempre lo hacen, de que extendieron sus políticas de fueros maternales y paternales a sus empleados, y replicaron las normas que tenían en Chile para México. Entonces, no sé si son 3 o 6 meses de permiso maternal pagado, y para mujeres y hombres. Wow. Eh, entonces, tienen ese tipo de políticas que hace que hayan logrado capturar buen talento, porque la gente está dispuesta a irse a trabajar con ellos. Así Por que también supuesto. esa es una de las empresas que yo estaría mirando, y están pronto a partir operaciones en México. Así que yo creo que van a dar que hablar. Con respecto a conocerte a ti, Cristóbal, a tener interacciones contigo, con tus socios, con tu fondo, ¿cuáles son los puntos de encuentro? Y me refiero, ¿cómo las startups, los founders que van a ver seguramente esto, pueden empezar un diálogo contigo? La gente te escribe, la gente te busca por redes sociales. ¿De qué manera es esta interacción? Eh, de todos lados. Me escriben por las redes sociales, por conocidos. Si yo pudiera darle un consejo a un emprendedor, probablemente y lo que está buscando de inversión, yo creo que no me equivoco al decir que la forma más eficiente de llegar a un VC para conseguir inversión, a través de un mail de alguno de los fundadores del portafolio. Ok, qué Yo interesante. creo Ah, que no hay un mejor lead. O sea, si tú revisas todos los pipelines de por dónde llegan todos los deals y cuáles de esos se traducen en inversiones, no tengo duda que la mejor fuente y las que tienen normalmente mayor posibilidad de convertirse realmente en inversiones son los que vienen recomendados por algún fundador del portafolio. de acuerdo, qué interesante y qué bueno que lo comentas, porque digo, llegamos precisamente como al cierre con este tema como de una sugerencia, un consejo que con tu experiencia y con tantos años y con el crecimiento que están teniendo, que por cierto, una felicitación, un reconocimiento, porque lo están haciendo muy bien. Me decías el otro día, si juntas a todos los bicis en una reunión, lo sientas como en 2 mesas, o sea, hablabas de que es una cosa Ah, chiquitita, ¿no? Son bien poquitos en Latinoamérica, sí. y que estén haciendo tanto ruido y que estén empujando las cosas de esa manera, pues de verdad que es de voltearse a ver. Cierro con lo siguiente, en temas de desarrollo para la región como Latinoamérica. ¿Qué estás viendo igual? ¿Qué estás viendo al futuro en respecto al mismísimo Chile, a Brasil, a Colombia, a México? ¿Dónde traen ustedes la mira puesta? Bueno, Brasil yo creo que es un animal distinto, y al menos nosotros no estamos muy expuestos a Brasil y nos cuesta entenderlo, y en general no creemos además que hay muchos fondos grandes y es competitivo.
en general nosotros nos sentimos más bien cómodos con el eje de México, Perú, Colombia y Argentina. Eso es donde se mueven la mayoría de las compañías en las que invertimos. Al final los fondos siguen a las compañías. Ok. No funciona al revés. Entonces nosotros vamos a estar donde estén las compañías en las cuales estamos invirtiendo y donde eso sea vamos a probablemente estar. Y normalmente el eje ese que te estoy diciendo, México, y esto probablemente gracias a la gente, a los amigos de Corner Shop, que partieron en Chile y en México al mismo tiempo y vendieron y todo, y de ahí expandieron y hoy día están en el mundo, o sea, desde Canadá hacia abajo, ha generado que muchos de los emprendedores chilenos tengan como primera aspiración irse a México. Claro. Y yo creo que ni siquiera los mexicanos tienen tanto interés en México como los chilenos. Sí, totalmente. Los mexicanos nos queremos ir todos para Estados Unidos y, ¿sabes? Sí, por supuesto, de manera muy natural. Corner Shop, qué increíble Corner Shop, a lo que llegó y la liga, el nivel que trae ahora mismo, ¿no? Eso le dio una luz particular a Chile, ¿cierto? Al país, al ecosistema. Sí, pero es que no sé si todos conocen la historia, pero los Corner Shop son probablemente los mejores operadores de la región. Son fundadores que ya habían sido exitosos. Hace 10 años atrás fundaron una compañía que se llamaba Nidish y que fue comprada y terminó siendo Groupon para Latinoamérica. Entonces ellos fundaron la compañía en Chile, la vendieron y desde ahí hicieron toda la expansión regional de Groupon para Latinoamérica. Entonces son emprendedores que ya sabían lo que estaban haciendo y cómo desarrollar un producto de nivel mundial, con un servicio de nivel mundial y cómo escalarlo a través de la región. Así que nada, talento yo creo que tenemos y se está juntando el talento con la experiencia de gente como esa, más hoy día la capacidad de financiarse, porque probablemente cuando ellos lo hicieron había menos fuentes de financiamiento y hoy día yo creo que se ha facilitado al menos esa parte. ¿Alguna vez tuviste alguna conversación con Corner Shop para invertir o nunca fue un...? ¿No? Sí, es que los conozco desde hace... Uno de los fundadores era compañero mío desde el colegio, así que sí. Teníamos algunos temas de estructura con el fondo que impedía que pudiéramos hacerlo, así que aunque si volviéramos atrás hoy día tampoco podría, lo cual me arrepiento profundamente, pero no era una posibilidad. Querido Cristóbal, le he disfrutado mucho la conversación. Como te decía, ya voy a la recta final. De verdad, muy agradecido porque nos haya regalado esta plática. Déjame invitarte y proponerte que al cierre de este año, al cierre del 2021, hay que volver a platicar. Vamos a ver dónde estás. Ojalá ya hayas llegado entonces a Estados Unidos, hablemos de este fondo de 70 millones. Me platiques también de cómo estás disfrutando de México, ¿no? Ya sea tú, tus socios, el que se venga para acá. Cristóbal Silva de Fem Ventures con nosotros aquí. Interesante, Cristóbal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima.